es Josué. Y me impacta por todos los desafíos, por todo lo que tiene que enfrentar Josué. Yo voy a hacer esta introducción a este tema entendiendo que usted como pastor tal vez es definitivamente un luchador, es una persona que ha estado guerreando, batallando en el lugar donde Dios lo ha convocado. Nosotros como pastores no estamos exentos de luchas, de batallas, de conquistas, a veces también de deserciones, de gente que en un momento dado nos quiso acompañar, pero llegó hasta cierto punto. Otros que lucharon junto con nosotros en medio de un trabajo de conquista. Por eso me interpreta mucho Josué en todo este desafío. Usted ha visto dentro de estas presentaciones que se han hecho y lo hemos querido presentar esta mañana y también en Puerto Montt, para que los pastores en cierta forma consideren de qué se trata a veces el trabajo que una persona en una representación protocolar tiene. Porque por misericordia del Señor, yo soy nieto de familia evangélica, mi papá también, el padre, fue pastor de una iglesia, de la iglesia evangélica pentecostal, y nos formamos dentro del evangelio, nos criamos como muchos dentro de la iglesia, debajo de las bancas, a pesar que en ese tiempo no andábamos mucho debajo de la banca, porque si no estábamos ordenados dentro de la iglesia nos piñicaban, nos hacían así bien piñicón, retorcido, entonces teníamos que ponernos en orden y seguir escuchando la palabra. No había mucho desorden dentro de la iglesia como es ahora. Yo soy pastor ahora y me doy cuenta que los chicos pasan de un lado a otro, están viendo algunos, digamos, están con el teléfono ahí mientras se predica, hay un poco de desorden a veces, y todas esas cosas que se dan en la actualidad. Pero en ese tiempo no era así, porque pobre de uno que se portara mal, en la casa también había corrección. Pero bueno, y por misericordia del Señor, en este tiempo, ya de la tercera oportunidad, que nos corresponde ser y estar en una posición de relación con la autoridad. Digo de relación para que algunos no piensen que uno trabaja en la moneda, que uno trabaja al lado del presidente, no. Le corresponde estar en una representación protocolar. ¿Qué significa eso? Que uno va a algunos eventos, algunas actividades, donde, sí, ¿no es cierto?, van todas las autoridades, va el presidente, los ministros, pero desde el año 1999, cuando está la ley que crea las normas para poder constituir entidades religiosas en Chile, se crea un cargo dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores que apunta a tener una representación protocolar de las iglesias evangélicas. Así como está la iglesia católica, estamos los evangélicos, están los judíos hasta ahora, y ahí tiene que ir una persona que es nombrada y actúa en representación de. Y tal vez porque uno tiene una cierta presencia de organizaciones pastorales, hemos sido considerados ya, como si esta es la tercera oportunidad, de poder hacerlo por la ayuda del Señor. Entonces uno comienza a enfrentar desafíos cada vez mayores, cada vez con más, podríamos decir a veces con más contrariedad, con más oposición, y conocer la realidad de la iglesia evangélica en realidad es bastante compleja, en el sentido de que existen más de 4.500 denominaciones evangélicas y casi, si no 19.000, casi 20.000 congregaciones, desde Divine por el norte hasta Puerto Williams, inclusive a veces en la Antártida también hay grupos de hermanos que están haciendo un servicio allá y se reúnen para orar. Y bueno, dentro de toda esa realidad tenemos desde anglicano hasta neopentecostal una diversidad de personas que piensan teológicamente a veces diferente, pensamos diferente. Y eso provoca lógicamente que de repente algunos funcionan en doctrinas diferentes, en formas de hacer cultos diferentes. Y esto es bastante complejo poder entenderlo, pero lo importante es de que hemos venido desarrollando ese trabajo.
por todo este tiempo. Para mí ha sido un proceso de madurez también en mi vida cristiana. Decía, quiero tomar este tema que nos parece importante, el hecho de la vida de Josué. Voy a leer lo que dice aquí el libro de Josué, algunos versículos. Josué capítulo 1, versículo 1 en adelante, y leo en el nombre del Señor. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, diciendo, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, desde donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Yo creo que a todos nos impacta de qué manera Dios usa a un hombre en el determinado tiempo de la historia para el pueblo de Israel. Dice la Biblia que primero, y hablando en la actualidad, él fue discipulado, formado espiritualmente por otro gran hombre de Dios llamado Moisés. Usted se recuerda de que cuando Moisés iba al monte del Sinaí, donde tronaba la gloria de Dios, el fuego de Dios descendía, cerca de Moisés había otra persona. Esa persona era Josué. Lo guiaba hasta cierto punto del monte y ahí se quedaba esperando hasta cuando Moisés bajara del monte para poder guiarlo y conducirlo, porque la gloria de Dios que descendía sobre Moisés era tan poderosa, era tan grande, que el rostro de Moisés quedaba impactado y tenía que conducirlo nuevamente al pueblo. Pero también Moisés fue quien colocó en el corazón de Josué la palabra de Jehová, que lo instruyó, que lo formó, que le dijo tantas cosas para poder seguir siendo un hombre de Dios. Josué, un hombre lógicamente mucho más joven que Moisés, fue la persona que, el instrumento que Dios usó mientras Moisés ya estaba en ancianidad o había estado haciendo una tarea tal vez del gran líder Moisés, pero el que peleaba las batallas era Josué. Amén. Usted ve a Josué peleando con los amalecitas. Amén. Usted ve a un Josué guerreando ahí presente. No tenía todavía lo que Dios le había dado a Moisés. Estaba luchando, batallando, guerreando, dispuesto a vencer y lógicamente con la ayuda del Señor. Usted recuerda ese pasaje cuando Moisés se cansa y sus brazos decaen, y en ese momento dice que Josué perdía la batalla, retrocedía, los amalecitas se venían encima. Entonces dos personas, y este es un mensaje, Aarón y Hur, se colocaban al lado de Moisés para levantar los brazos, para que también Josué pudiese tener victoria, entendiendo que nuestras luchas espirituales son luchas espirituales, son luchas que tenemos que enfrentar en la vida y tenemos que ganarlas también con la ayuda del Espíritu Santo. Tiene que haber gente intercediendo por nosotros, tiene que haber gente que también esté dispuesta a poder sacrificarse precisamente por otros, para poder levantar lo que somos en el Señor. Vemos aquí en el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 10, la lucha de Josué. Éxodo 17, 9 y 10, dice la Biblia ahí: y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le había dicho.
Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Josué es una persona que se deja guiar y enseñar por Moisés. Nunca vemos a un Josué diciendo, yo no quiero hacer esto, yo no quiero ir a la batalla, yo no quiero guerrear. Todo lo contrario, si Moisés le decía, anda, sal a pelear por nosotros, Josué se colocaba de soldado y salía a pelear por Israel. Qué importante que haya en nosotros un espíritu dócil, que haya humildad, que haya respeto a la autoridad. Amén. Que haya respeto a otro consiervo que en un momento dado está ahí precisamente puesto por Dios para realizar un trabajo que yo no voy a realizar. El otro lo puede realizar. Se habla a veces que el Señor nos encomienda tareas, nos asigna un trabajo y definitivamente yo no voy a hacer el trabajo que usted hace aquí en Los Hornos, pero usted tampoco va a hacer el trabajo que yo realizo en Santiago. Pero somos parte del cuerpo. Amén. Somos gente que tenemos que unirnos como iglesia del Señor. Amén. Que tenemos que tomarnos más que las manos, los brazos y entender que esta batalla en este país se gana con un cuerpo de hombres y mujeres de Dios dispuestos a unirnos en un solo propósito, de ganar a Chile para Cristo. Amén. Eso es de presentar una cara de la iglesia donde al interior hay gente ungida por el Espíritu Santo para avanzar sin poder detenernos. El llamado de Josué es de poder avanzar, de poder conquistar, de poder hacer las cosas que el Espíritu Santo de Dios había colocado en su corazón. Sin duda, este hombre de fe y de visión estaba firme en Dios y lógicamente había un plan de Dios específicamente para él. Nosotros somos convocados al ministerio porque hay un plan de Dios en cada uno de nosotros y en ese plan es específico para ti. Hay algunas cosas generales que la palabra del Señor sí nos muestran a todos, pero en forma personal, porque Dios se especializa a nivel personal con nosotros. El trato que el Espíritu Santo de Dios tiene contigo es diferente al trato que el Espíritu Santo de Dios tiene conmigo. Pero nos va a purificar, nos va a preparar para enfrentar tu desafío, para enfrentar lo que Dios te entrega en un momento dado de tu propia historia. Así como Josué fue preparado por Dios para avanzar, el Espíritu Santo de Dios en este tiempo también nos tiene a nosotros para avanzar. Un hombre que declara la palabra que tuvo que hacer, yo creo que para poder conquistar se tuvo que poner de acuerdo con otros generales. No creo que haya ido solo. Veo a un Josué como un hombre con un equipo de trabajo, con un equipo de gente a su lado. Yo creo que, si bien es cierto, Dios estaba específicamente sobre él, pero había una cantidad de otros generales con él para poder echar en la conquista. Usted lo ve echando a la ciudad de Jericó con todo el pueblo, pero primero pasan algunas personas que fueron los sacerdotes que cruzan el Jordán. Usted no lo ve solo, siempre lo ve acompañado. Y una de las cosas que nosotros muchas veces pretendemos hacer las cosas solos. Cuando estamos solos van a venir más luchas, van a venir más decaimientos. Y la Biblia nos enseña a nosotros y nos dice que dos son más que uno. Porque si uno se cayere, el otro lo va a levantar. Aleluya. En un sentido de unidad necesitamos fortalecernos en el Señor unos con otros. Necesitamos que estemos en oración unos con otros. Sí, amén. ¿Sabe esa tarea que se hace allá en Santiago? Yo voy, digamos, con mucha, digamos, por un lado, con mucha paz, pero también pido a la iglesia oración. Pido a la iglesia el clamor. Aleluya. Porque estas son cosas yo las tomo también como una misión espiritual. Que se torna en un ambiente político, lógicamente hay políticos. Pero mi visión, mi mirada, mi trabajo es un trabajo espiritual. El otro día, el miércoles, antes de salir para acá, nos correspondió ir a visitar, porque lo habíamos pedido ya algún tiempo atrás, una visita con el presidente de la República.
Algunos podrán decir, bueno, el presidente del Frente Amplio no está con mi idea. Ok, está bien, pero es el presidente de la nación. Amén. ¿Y qué me dice la palabra a mí? Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, Amén. y especialmente por los que están en evidencia. Amén. Así es. Entonces nos correspondió, me ha tocado relacionarme y estar desde el tiempo y justamente en el periodo de mi vida, desde los 30 y tantos años hasta ahora, con el señor Frey, con el señor Lago, con la señora Bachelet, con el señor Piñera, las dos veces con la señora Bachelet y ahora con el señor Boric. Y digo porque nos tocó ir a visitarlo y yo le dije a la iglesia, yo no me llevé un regalo al presidente, como muchos otros anteriormente. Entonces, ¿qué le tenía que llevar al presidente el regalo? Una Biblia. Amén. Compramos una Biblia con costo propio, la mandamos a confeccionar, se le puso aquí una grabación que aquí fue la puerta del obispo Trigo, que fue donde la señora que le hace y le puso al presidente de la República de Chile, señor Gabriel Boric. ¿Sabe? Cuando llegó, cuando se la entregamos al presidente, el presidente hace un gesto que a mí particularmente me llamó la atención. La tomó y dijo, oh, qué lindo, está tallada, dijo, y está mi nombre. La tomó así, nos recibió con un abrigo, se la puso acá y dijo, esto es lo que yo necesitaba. Esto es lo que yo necesitaba. Se sentó, la abrió y me preguntó a mí, ¿por dónde parto? ¿Por dónde inicio? Yo le dije, comienza a leer los libros de Salmos. Del 1 de adelante, todos los días lea uno. Esa es la tarea que uno realiza. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? Todos los hombres necesitan a Dios. Amén. Todas las personas necesitan a Dios. Amén. Muchas veces nosotros discriminamos porque es negro, oscuro, claro, verde, azul, rojo. Mira, este personaje de derecha, este otro personaje de izquierda. Todos necesitan a Cristo en el corazón. Amén. Así es, Señor. Y nosotros como iglesia vemos el ejemplo que Jesús marcó en la cruz del Calvario, donde abrió su brazo Amén. y abrazó a toda la humanidad. Amén. Amén. Fíjese que le he dicho a algunos pastores, en esta oportunidad, en estos 4 años, vamos a tener que estar orando por ministros comunistas. Los pastores quedan mirando, vamos a tener que estar orando por ministros comunistas. Así es, Señor. ¿Oraría usted por un ministro comunista? Amén. Amén, Señor. Lo que pasa es que a veces hay gente que, por ser de este lado, de este otro lado, no puedo. Hasta ese grado. Y somos Así es, evangélicos, Señor, amén. somos cristianos. Cristo obró en nuestros corazones. Aleluya. Lo digo también porque me tocó orar por el presidente Piñera hace 2 años atrás, o cuando partió su gobierno, me tocó orar en un tedeum por el presidente Piñera. En ese tiempo había sequía, en ese tiempo todavía no venía la pandemia, y vino toda la pandemia, y hubo sequía, y cuánta cosa ha ocurrido. Amén. Por eso es importante que estemos ahí presentes. Amén. ¿Quién fue Josué? Sí, Josué fue obediente a la voz de Dios, sujeto a la voluntad de Dios, sujeto a la voluntad de Moisés. Y aquí lo vemos claramente cuando Dios le habla, le dice, mira que te mando, que te esfuerces, Amén. que seas valiente. Amén. No temas ni desmayes porque yo Jehová estaré contigo en donde quiera que vayas. Amén. Entonces cuando nosotros creemos en la palabra, lo hacemos una verdad nosotros. Así es, Señor. Amén. Y comenzamos a asumir los desafíos que se tienen en la vida. Amén. Usted tiene desafíos en su vida como siervo del Señor, como ministro. A lo mejor voy a construir un templo, a lo mejor voy a agrandar la iglesia, a lo mejor, no sé, voy a salir a predicar la palabra donde no ha sido predicada. No sé cuál es el desafío que el Espíritu Santo de Dios haya colocado en su corazón. Amén. Y en mi corazón Dios también nos coloca desafíos. Amén. Me gusta esa parte cuando dentro del libro de Josué aparece un Caleb. Amén. Los 2 espías que usted conoce la palabra fueron enviados a Canaán para ver de qué manera pudiesen conocer y reconocer la tierra. Y usted sabe que los 10 espías que fueron volvieron con mala noticia.
pesimistas, dijeron, no, esta cosa no va a ser posible. No es bueno que entremos ahí. No va a pasar absolutamente nada. Hay gigantes, hay ciudades fortificadas. No podremos con ellos. Ellos son más poderosos que nosotros. Pero hubieron dos, Josué y Caleb, que dijeron, ¿sabe? Sí, es verdad que hay ciudades fortificadas, es verdad que hay gigantes, es verdad que hay cosas que a lo mejor a nosotros nos van a costar, pero más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. Si nosotros no tenemos un sentir espiritual similar al de Josué, siempre seremos personas que en vez de ganar almas, perderemos almas. En vez de ir adelante, retrocederemos. Tenemos que avanzar. Tenemos que conquistar. Tenemos que conquistar nuestra propia vida primero. La de nuestra familia, la de nuestro hogar, la de nuestros hermanos, dentro de la iglesia, Aleluya. que necesitan, por misericordia, avanzar. Josué adquirió madurez espiritual, que es la base y autoridad bíblica. Habla la palabra del Señor que Josué, para poder entrar a botar los muros de Jericó, que no fue Josué, sino Dios obrando poderosamente en la vida de estos hombres de Dios que dieron 7 vueltas, pero en la 7ª vuelta tocaron todos, recibieron una orden y todos lo hicieron y fueron bendecidos por Dios. Lo vemos actuando como un guerrero, como un estratega de alto nivel, inteligente, conquistador, un hombre que se preparó para enfrentar esos desafíos. Él poseía una convicción y determinación. Nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, en el ministerio. ¿Qué va a pasar con nosotros de aquí al próximo año? ¿Qué va a pasar con nosotros de aquí a 2 años? ¿Qué vamos a hacer de aquí a 5 años? ¿Qué va a pasar de nosotros de aquí a 10 años más? Nos ponemos el ejemplo de una persona que puede tener 65 años. ¿Qué va a pasar a los 75? Si tenemos 75, ¿qué va a pasar a los 85? A lo mejor no vamos a llegar a eso. A lo mejor el Señor nos va a llegar antes. Pero estar preparado y haciendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Significa igualmente marcar lealtad a Dios y escoger servirle con lealtad al Señor. Así es, Señor. Primero somos leales con Dios Así y es. leales en el servicio a Dios. En estos tiempos donde se han cerrado iglesias, donde los pastores han perdido ovejas. Es una realidad. La pandemia no tan solamente ha sido una pandemia de enfermedad física. El virus ha afectado la iglesia. Hay gente que en estos tiempos se queda en sus casas. Yo no sé si acaso les pasa a ustedes que podéis haber tenido, no sé, 50 miembros, 100 miembros, la iglesia descendió a la mitad. ¿Dónde se quedaron los restos? Se quedó viendo por Facebook, por YouTube, porque tuvimos que utilizar estas herramientas, hablemos así, herramientas virtuales para poder llegar a los hermanos que pudiesen alimentarse. Pero algunos se acostumbraron y se acostumbraron a la comodidad, se acostumbraron a poder mantenerse ahí sin poder seguir avanzando. Y nosotros somos llamados a despertar en este tiempo para poder marcar una lealtad con el Espíritu Santo del Señor. Esta palabra que Josué, al finalizar en el capítulo 24, usted ve en Josué, después de haber conquistado, dice la Biblia, 31 reinos, después de haber votado a 31 reyes que se opusieron al avance de Josué, dice la Biblia que llega el momento en el cual la influencia de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de todos los eos que habían dentro de la tierra prometida, que nosotros también tenemos que enfrentar en este tiempo. Así es, Señor. Dice que se pone en pie Josué y dice unas palabras que también son de bendición para nosotros. Viendo la influencia del paganismo, viendo la influencia de otros dioses, viendo la influencia sobre los israelitas,
que estaban ya iniciando una idolatría. Y él se para y dice lo siguiente: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Escogeos hoy a quien sirváis. Amén. Lo que es yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque todavía tenía convicción, porque todavía tenía fe. Amén. Estaba en postrer estado en su vida, pero estaba seguro de lo que estaba creyendo en su corazón. Se mantenía la probidad del corazón de Josué, se mantenía la integridad dentro de su vida, se mantenía la fe en un Dios todopoderoso. Todos los hombres de Dios han tenido que tomar decisiones. El caso de, ¿se recuerda usted de Elías? Que cuando tiene que enfrentar a los profetas de Baal, habla la Biblia ahí diciendo que Elías tuvo que previamente decirle a los israelitas: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Así es. Si ustedes quieren servir a Dios, sirvan a Dios. Si quieren servir a los Baales, sigan a los Baales. Igualmente, tal igual como Josué declara y dice, porque el resguardo de nuestra realidad es tremendamente importante. Tu familia, tu casa, tu hogar, tu congregación. En estos tiempos donde los desafíos que nosotros tenemos como iglesia, ¿sabe? El mundo va para cierta dirección. Usted ve casamiento entre personas del mismo sexo, ¿o no? Usted ve aborto legislado en el país. Nosotros en Latinoamérica, los chilenos, somos, digamos, se ha avanzado en todo eso. Así es, Señor. Van en una dirección contraria. No en vano la Biblia nos enseña que los postreros tiempos serán como los días de Noé. Serán como los días de Sodoma y Gomorra. Eso es lo que habla la palabra. Y eso es lo que están viendo nuestros ojos en este tiempo, cuando la gente no cree en Dios. Cuando se ataca el Evangelio. Cuando no se permite poder hablar tanto de Dios. Cuando también una cantidad de la realidad nuestra tiene bajas. Bajas, digo en el sentido de que tal vez hubo alguna situación que lamentar, que un pastor por ahí, no sé, pues se fue con una hermana de iglesia, cayó en pecado, otro tuvo una mala administración de los bienes, fue acusado de malversación de fondos, o cuántas cosas son problemas que nosotros también tenemos internamente. Gloria a Dios. Entonces, ¿para dónde va la iglesia? ¿Para dónde vamos nosotros? ¿Somos nosotros en este tiempo la iglesia que Dios quiere que seamos? ¿Somos los creyentes que Dios está convocando en este tiempo para levantarnos en el nombre del Señor y ser los guerreros de Dios? Ser los valientes que Dios tiene escogido en este tiempo para hacer una tarea relevante en este país. ¿Nos quedaremos en silencio para no avanzar? Josué expresa su liderazgo con un sello, con una identidad, con una impronta. Y yo creo que cada uno de nosotros, a través de la palabra del Señor y por el Espíritu Santo, llevamos adelante una cierta identidad, un cierto sello, una impronta. ¿Cómo es ese pastor? ¿Qué testimonio tiene? ¿De qué forma trabaja? ¿Cómo avanza en el Evangelio? ¿Cuál es la impronta que tiene para poder avanzar sobre el escenario de esta tierra? Josué lo tenía. Josué avanzaba a pesar de. Gloria a Dios. Había gigantes y se me quedaba atrás el momento en el cual su amigo Caleb le pide el monte. Y ese monte era el monte donde estaban los gigantes. Yo sé que los anaseos están ahí. Yo sé que los gigantes están ahí. Yo sé que allí están las ciudades fortificadas. Pero ese monte yo se lo pedí a Moisés. Y Moisés me dijo que me lo iba a dar. Gloria a Dios. Así que se lo reclamó a Josué. Entonces Josué dijo, ya, anda. Y fue, y se fue a meter ahí donde estaban los gigantes, donde habían ciudades fortificadas. ¿Y usted qué cree que le pasó? ¿Se perdió? Perdió la batalla. Caleb. Él decía, a pesar de tener 80 años, él decía, hace 40 años atrás, que me lo dijo Moisés. Pero estoy tan fuerte y tan
vital para poder entrar y conquistar. Gloria a Dios. Nosotros debemos avanzar también rejuvenecidos en el Señor. Amén. ¿Cuántos viejitos hay aquí? ¿Cuántos necesitamos la renovación del Espíritu Santo? ¿Cuántos necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos renueve en esta mañana? Josué estaba seguro de su prioridad. Y nosotros también debemos saber cuál es nuestra prioridad. Gloria a Dios. Josué lo dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Yo y mi casa, prioridad. Yo y mi familia. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir conquistando para el Señor. Aleluya. Yo y nuestra congregación, no sé, yo y mi ciudad, Osorno, yo y mi país. Tenemos que seguir ganando gente para Cristo. Amén. El liderazgo espiritual se desarrolla y refina primero en el hogar. Gloria a Dios. Sí, es importante. Yo y mi casa serviremos a Jehová, porque el servicio es el acto más elevado que nosotros como ministros, siervos del Señor, cumplimos sobre el escenario de esta tierra. Marca tu sello en Cristo. Marca tu sello con valentía, con decisión, con seguridad de que Dios está contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Amén. Somos llamados a tener estas características importantes, negarnos a nosotros mismos, para poder que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Amén. De otra manera, no podemos avanzar. Amén. Un siervo de Dios es humilde. Sí. Así es. Hacemos la tarea no para enorgullecernos nosotros, No, Señor. no para decir quiénes somos. No, Es Señor. la humildad una marca importante en la vida de un siervo del Señor. Amén. A pesar de poder tener una gran congregación, a pesar de tener tal vez una gran iglesia en infraestructura, en condiciones, pero igualmente somos siervos del Señor. Amén. Así es, Señor. Somos hijos del Señor. Aleluya. El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Debemos de marcar humildad siempre, a pesar de poder realizar la tarea más importante de la historia. Josué lo fue, y eso es lo que marca su ministerio. Un siervo de Dios está presto para servir en todo tiempo, Amén. Así es. para poder entregarse por otro, para poder darse por otro. Amén. Qué bueno que nos veamos de vez en cuando, pero podemos estar orando a la distancia. Así es. Podemos estar clamando por esa familia Amén. que en un momento dado visitamos Gloria al y Señor. conocimos y predicamos en su iglesia con ese pastor. Aleluya. Qué bueno vernos, qué bueno echar nuestros brazos, abrazarnos al Señor. Amén. Estamos y somos del mismo equipo. Así es. Tenemos un enemigo común, es Satanás. Así es. Así es. A veces hemos escuchado estas palabras diciendo que el ejército que más pierde soldados, el ejército que es la iglesia del Señor. Amén. Porque sus propios soldados matan a ese soldado que quedó herido en el camino, afectado por ese motivo, y nosotros le damos el golpe de remate en el suelo para que no se levante más. Cuando la palabra del Señor nos manda a ser solidarios, Amén. se cayó mi consiervo, lo tomo, lo levanto, lo acompaño, porque así vemos a un Jesús actuando ahí con el amor al prójimo, Amén. al espíritu Amén. del que levantó al prójimo y lo puso en pie para poder pagarle todo lo que necesitara, llevarlo al lugar, hacerlo descansar, bendecirlo, Amén. hasta cuando se restaurara y pudiese continuar otro trecho más. Pastores, necesitamos siervos del Señor, Amén. dispuestos a colaborarnos en el Gloria a ministerio. Dios. Usted está haciendo una tarea aquí en Osorno que yo particularmente no la puedo hacer. Amén. Usted ha sido puesto aquí en Osorno para bendecir todo Osorno. Amén. Aquí en Rago Alto para bendecir Rago Alto. Amén. Usted, el Espíritu Santo de Dios lo llamó a usted. Amén. Usted nació acá, Dios lo formó acá, o si no, vino de alguna parte y lo instaló acá para hacer una tremenda tarea aquí. Amén. Señor. En Arica habrá otro grupo de consiervos allá, Amén. o en Punta Arenas habrán otros, Amén. o en Santiago otros, pero somos el cuerpo de Cristo. Así es. Ya basta de mirarnos con desconfianza, Amén. basta de mirarnos, inclusive yo diría hasta
sin considerarnos al amor. Somos llamados a respetarnos, a reconocernos en el Señor. Amén. Una de las cosas que menos hacemos es reconocer. Ah, ¿Sabe? Yo sí, hace sí. 2 meses atrás no conocía a este conciervo, Pastor Siger. Amén. El otro día lo visité en su casa, conocí su potencial que está anhelando tener, Amén. anhelando desarrollar. Gloria a Dios por eso. Amén, Señor. Gloria a tu nombre. Tal vez si no hubiese estado con él, no sé, no hubiésemos tenido cámara, no hubiésemos estado Amén. grabando, no hubiese todo estado apoyando, no se hubiese encendido eso. Amén, Señor. Ah, Dios nos necesita a todos. Amén. Le digo a los pastores, ¿saben que en esta nave evangelista, cuando chico miraba yo un cuadro que se decía nave evangelista, Amén. iba mucha gente arriba, otros caían al mar, Amén. pero en esta nave caemos todos. Amén. A lo mejor un maquinista en la parte de abajo, a lo mejor otro va a cargo del timón, a lo mejor otro va subiendo las velas, no sé, pero caemos todos. Amén. Nadie sobra en la iglesia del Señor. Amén. De esa manera podemos multiplicarnos, podemos trabajar en conjunto, haciendo una tarea de bendición para otros. Un siervo de Dios avanza la milla extra, no se deja seducir por el mundo. Un siervo de Dios avanza esa milla que muchas veces tenemos que caminar a pesar de que estamos cansados, a pesar que ya no podemos más. Pero hay que avanzar con la milla extra y poder seguir haciendo lo que el Espíritu Santo de Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Un verdadero siervo no limita su servicio a Dios, hace todo lo posible por avanzar, por conquistar, por llevar lo que Dios por misericordia ha puesto en tu vida. Pastores, he tenido que ir rápido en esto, pero tenemos que tomar decisiones importantes. Así es. De aquí en adelante hay decisiones para continuar tomando en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Que Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Leemos en el libro de Jueces, primeros capítulos, dice ahí que después de Josué se levantó una generación que no conocía a Jehová y se olvidó de todo lo que anteriormente había ocurrido en el pueblo de Israel. Esa generación cayó en la apostasía. Esa generación no continuó creyendo en Dios. Nosotros somos responsables de lo que viene de aquí en adelante. Amén. Gloria a Dios. Somos responsables Amén. del futuro de nuestras congregaciones, Amén. del futuro de nuestro hogar. Somos responsables del futuro de nuestra nación. Gloria a Dios. Amén. Amén. Somos Así es, responsables. Señor. Así es, Señor. No le quitemos la responsabilidad que nosotros tenemos en este país. La iglesia de Jesucristo tiene una responsabilidad en este país. Amén. Sí. Tenemos que seguir ganando almas para Cristo, Amén. evangelizando, discipulando, enseñando, mostrándole la dirección a la iglesia del Señor. Amén. Y usted y yo somos convocados ahora para hacer esa tarea. Amén. Que Dios les bendiga, pastores. Amén. ¿Qué les Aleluya. parece si oramos? Gloria. Amén.